Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del espectáculo, algo que ha generado mucha especulación y preguntas, la supuesta llamada de Demet Özdemir a Can Yaman y las lágrimas que supuestamente la acompañaron. La verdad, mis amigos, es un poco más compleja y a veces, más emotiva de lo que vemos en los titulares. Así que quédense conmigo mientras desentrañamos esta historia, porque hay mucho que contar y entender. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta estar al día de las últimas noticias y los entresijos del mundo de las celebridades, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Como les decía, el título de hoy es impactante y ha dado mucho de qué hablar. ¿Demet Özdemir llora al llamar a Can Yaman? La verdad revelada. Esto nos lleva directamente a preguntarnos qué hay detrás de esa noticia. ¿Fue un momento de nostalgia, de arrepentimiento, de profunda tristeza o simplemente una invención mediática? Vamos a analizar los hechos, las diferentes versiones que han circulado y tratar de llegar a una conclusión fundamentada. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, como muchos saben, fue un torbellino de pasión, éxito y finalmente, un final que dejó a muchos seguidores preguntándose qué pasó realmente. Ambos son actores increíblemente talentosos y carismáticos, y su química en pantalla y fuera de ella fue innegable, especialmente en la serie Erkencikus. Cuando una pareja tan querida se separa, es natural que los fanáticos se involucren emocionalmente y busquen respuestas. Y ahí es donde entra el papel de los medios y las redes sociales, que a veces pueden amplificar los rumores hasta convertirlos en verdades percibidas. La idea de que Demet llamó a Can y terminó llorando es una imagen bastante fuerte, y si es cierta, podría decirnos mucho sobre los sentimientos que aún persisten entre ellos, o sobre la dificultad de dejar atrás una conexión tan profunda. Una de las versiones que ha circulado es que esta llamada se produjo después de que ambos hubieran seguido caminos separados, quizás cuando uno de los dos estaba pasando por un momento difícil, o cuando los rumores de nuevas relaciones comenzaron a surgir. La hipótesis principal sugiere que Demet, al sentirse abrumada por la situación o al recordar los momentos felices que compartieron, buscó consuelo o simplemente quiso hablar con Can. Y la consecuencia de esa conversación, según algunos reportes, fueron las lágrimas. Ahora bien, debemos ser muy cautelosos con estas informaciones. Los medios de comunicación, especialmente en el mundo del entretenimiento, a menudo buscan crear una narrativa que venda. Y una historia de lágrimas y reconciliaciones fallidas es material muy jugoso. Es importante preguntarnos, ¿quién dio esta información? ¿Hay alguna prueba concreta más allá de testimonios anónimos o especulaciones? Muchas veces estas noticias se basan en fuentes cercanas, que prefieren mantenerse en el anonimato, lo que dificulta verificar su credibilidad. Sin embargo, también debemos reconocer que no todo es invención. A veces las celebridades comparten detalles íntimos de sus vidas a través de entrevistas, y es posible que en alguna de ellas, de forma velada o directa, se haya hecho referencia a este tipo de situaciones. Demet Özdemir, por ejemplo, es conocida por ser una persona reservada sobre su vida personal, pero ha habido momentos en los que ha hablado sobre la importancia de las relaciones y el dolor de las rupturas. Can Yaman, por su parte, ha sido un poco más abierto en algunas entrevistas, aunque también ha mantenido ciertos límites. Si nos ponemos en el lugar de Demet, imaginemos la presión de ser constantemente escrutada por el público y los medios. Una ruptura pública, especialmente con alguien con quien se compartió tanto a nivel profesional y personal, puede ser devastadora. Es completamente humano buscar apoyo, e incluso si la relación ha terminado, puede existir un vínculo de amistad o un deseo de cerrar ciclos de una manera saludable. Las lágrimas en este contexto no serían necesariamente un signo de debilidad, sino de una profunda conexión emocional que ha sido difícil de dejar ir. Podríamos estar hablando de un momento de vulnerabilidad genuina. Quizás Demet estaba lidiando con la presión de su propia carrera, o con la dificultad de encontrar una nueva pareja que entendiera su mundo, y en ese estado emocional, recordó la cercanía y el apoyo que sentía con Can. La llamada podría haber sido un impulso, una forma de buscar un viejo consuelo, y la conversación pudo haber reabierto viejas heridas o avivado recuerdos que la llevaron a llorar. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que esta historia sea una exageración o una completa invención. En el mundo de
Las redes sociales, una simple foto, un comentario ambiguo o una interpretación maliciosa pueden desencadenar un tsunami de rumores. Y si la historia de la llamada con lágrimas encaja en la narrativa de un amor perdido, o de una ruptura dramática, es probable que se propague como la pólvora, sin importar su veracidad. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Demet y Can fue muy importante para sus carreras. Juntos alcanzaron un nivel de fama internacional que pocos actores turcos habían logrado antes. Erkenci fue un fenómeno y gran parte de ese éxito se debió a la química palpable entre ellos. Por lo tanto, es comprensible que los fanáticos todavía tengan una conexión emocional con esa época y anhelen verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real. Si esta llamada realmente ocurrió y Demet lloró, podría ser una señal de que, a pesar de sus caminos separados, el impacto de su relación sigue siendo significativo. No significa necesariamente que quieran reanudar su relación amorosa, pero sí que la conexión que tuvieron fue profunda y que dejarla atrás no fue fácil. Las lágrimas pueden ser una forma de procesar esos sentimientos, de despedirse de una etapa importante de sus vidas. Además, debemos considerar el contexto actual de sus vidas. Ambos han seguido adelante. Demet ha tenido romances y proyectos exitosos, y Can también. Esto hace que la idea de una llamada llena de lágrimas sea aún más intrigante, porque sugiere que, a pesar de sus vidas individuales, todavía hay una resonancia entre ellos. Quizás la llamada fue para compartir noticias importantes, para ofrecer apoyo mutuo en momentos difíciles, o simplemente para reconocer la huella que dejaron en la vida del otro. Una perspectiva interesante a considerar es la de los fanáticos que han idealizado su relación. Para ellos, cualquier indicio de contacto entre Demet y Can, especialmente uno tan emotivo como este, puede ser visto como una esperanza de reconciliación. Esto, a su vez, puede llevar a que la noticia se difunda de forma más entusiasta y menos crítica, alimentando el ciclo de rumores. Es fundamental recordar que, como espectadores, tenemos la responsabilidad de ser escépticos y de buscar información verificada. Cuando se trata de la vida privada de las celebridades, debemos ser respetuosos y evitar caer en el sensacionalismo. Si bien es fascinante especular sobre lo que ocurre detrás de cámaras, es importante recordar que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias emociones, sus propias luchas y su derecho a la privacidad. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? Sinceramente, la verdad completa y verificada sobre esa llamada específica es difícil de obtener. Lo que tenemos son fragmentos, especulaciones y, quizás, algunas gotas de verdad mezcladas con mucho ruido mediático. Lo que podemos inferir es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman fue profunda y significativa, tanto a nivel profesional como personal. Y es muy plausible que en algún momento, ambos hayan necesitado reconectar o procesar el final de su relación. Las lágrimas, si ocurrieron, serían un reflejo de esa profunda conexión y de la dificultad de dejar atrás una etapa tan importante. Podemos ver esto como una prueba de la humanidad de estas figuras públicas. No son robots, son personas con sentimientos complejos. Una llamada, incluso después de una ruptura, puede ser un acto de cierre, de reconocimiento, o simplemente de un momento de debilidad y nostalgia. Y si bien los medios pueden explotar estas situaciones para crear drama, la realidad subyacente podría ser mucho más simple y, a la vez, más conmovedora. En resumen, mis amigos, la historia de Demet Özdemir llorando al llamar a Can Yaman, aunque sea tentadora y llena de morbo, pertenece en gran parte al ámbito de la especulación y los rumores. Lo que podemos afirmar con mayor certeza es que su relación fue significativa, y como en muchas relaciones importantes, dejarla ir puede ser un proceso doloroso y emocional. Las lágrimas, si fueron reales, serían una manifestación de esa complejidad humana. Debemos ser críticos con la información que consumimos y recordar siempre el respeto por la privacidad de las personas. Espero que esta exploración les haya parecido interesante y esclarecedora. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Sus opiniones son muy valiosas para mí. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que la llamada realmente ocurrió? ¿Les parece que las celebridades deberían ser más abiertas sobre su vida privada o mantenerla estrictamente confidencial? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Sus comentarios siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo noticias, análisis y conversaciones interesantes como esta, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a
el canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.